Díaz Rodríguez es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo y va a leer una comunicación que lleva por título ¿Por qué recordamos lo que recordamos sobre Asturias? El relato gráfico de los medios de comunicación locales y su intervención en la memoria regional. Vale. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Voy a intentar ser lo más breve que pueda. De hecho, me voy a poner el tiempo para así poder ceder luego el espacio al resto de compañeros. En realidad lo que os traigo hoy es una especie de cómo se hizo la propia tesis, sobre todo incidiendo en las fuentes y en el apoyo que he tenido, que también quiero iniciar así agradeciendo a muchas de las personas que están aquí, que me han ayudado también durante la recopilación de todas esas fuentes, han sostenido físicamente esa ingente cantidad de fuentes, como es la hemeroteca, que he ido pidiendo un día y otro día y otro día, tanto en esta casa como en el Museo de Bellas Artes, como en el Archivo Histórico y en muchas otras instituciones, porque ocupa lugar y mucho peso la hemeroteca en ese sentido, así como, por ejemplo, también las cajas que guardan todavía las imágenes de la visualidad asturiana, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero comenzar explicando un poco cómo surge la tesis. Yo de formación soy fotógrafa, posteriormente historiadora del arte, y inicié el camino o esta senda académica queriendo indagar sobre la historia reciente de Asturias del siglo XX. Sin embargo, yo me sorprendí a mí misma viéndome como una persona que recordaba en imágenes, que rememoraba visualmente lo que era la historia asturiana, pero que sin embargo no sabía cómo habían llegado esas imágenes a mí. Yo pensaba en la Revolución de Octubre de una manera, en la Guerra Civil, en la posguerra, en el primer franquismo, segundo franquismo, etcétera, pero no sabía cómo habían llegado a mí. Entonces yo quería comprender un poco cómo se habían ido fraguando todas esas instantáneas, entendiendo que lo que hacemos a la hora de recordar es precisamente rememorar visualmente cada una de ellas. ¿Cómo habían llegado? Entendemos en este sentido que las imágenes que se han realizado desde los medios de comunicación, fotoperiodismo, pero también todas aquellas que no necesariamente han tenido ese fin editorial, como pueden ser las derivadas de otros proyectos visuales, fotodocumentales, etcétera, habían participado también durante el siglo XX, ¿no? Y es lo que ha provocado la memoria colectiva que tenemos de estos acontecimientos. Los discursos sociales que principalmente se han trabajado son pues ya los que venía apuntando, ¿no? La Revolución del año 34, la Guerra Civil, los primeros años de posguerra, que yo los entiendo así, que es desde octubre del 37 hasta inicios del año 39, porque es cuando Asturias se convierte en la cita frecuente del dictador y en este sentido comienza una campaña no solo ideológica en Asturias como en aquellos lugares del Frente Norte que primeramente acaba la guerra, sino también especialmente propagandista. También el primer franquismo, el segundo franquismo, que lo siento mucho a nivel historiográfico, se reconoce unos años antes a lo que yo lo atraso, que es más bien el año 62, por la llegada de la huelgona y por el momento que a nivel visual va a implicar también la huelgona para los medios asturianos, y luego ya lo que sería el camino hacia la transición y hasta llegar hasta la autonomía, el camino preautonómico. En ese sentido, la tesis tiene también un marco cronológico que tiene su porqué y creo que conviene también explicarlo. De manera muy rápida, decir simplemente que los objetivos que se quisieron cumplir son un poco los que aparecen bien en pantalla. Comprender sobre todo la sociabilidad y los procesos de memoria asturianos a través de las imágenes, entre otras cosas, porque también había una deuda muy importante a propósito precisamente de este objeto de estudio, y es que no había nada escrito prácticamente sobre fotoperiodismo desde este espectro social y desde este espectro de la memoria. Hay mucho escrito sobre fotografía artística, hay mucho escrito sobre prensa, casualmente hasta la década de 1930, que es precisamente la eclosión visual que tenemos en los medios, de ahí en adelante es donde me muevo yo, y hay muchas biografías que se están comenzando a hacer sobre determinados fotógrafos, pero hay mucho mundo más allá de Armand, de Constantino Suárez y de otros que siguen en el anonimato, desgraciadamente. También diseminar cómo fueron los orígenes de esos distintos proyectos. A mí me interesaba, por tanto, saber qué estaba ocurriendo en Asturias y cómo se estaba narrando visualmente, y recopilar con ello un inventario de imágenes o un atlas. A mí me gusta llamarlo una especie de álbum social colectivo, porque al fin y al cabo los periódicos son álbumes, del mismo modo que los que yo guardo en mi casa también lo son en este sentido. Y de manera quizás más evidente, aunque los haya ubicado al final, salvaguardar nuestro patrimonio visual, del mismo modo que sé que hay que salvaguardar también muchos de los recortes de prensa que de repente aparecen en los rastrillos o que olvidamos en las guardillas o en los sótanos.
y revalorizar, y lo más importante, al menos para mí, la verdad de las investigaciones locales, a colación un poco de lo que se estaba diciendo ahora. Asturias sigue malentendida en algunos aspectos académicos como una región muy periférica y se tiene que comenzar a cambiar, digamos, esta óptica y descentralizar un poquito la academia también. Bien, entendemos por tanto que las imágenes que se han realizado de una y otra práctica son las que han provocado, por tanto, este álbum social de la visualidad y entendiendo además que incide o ha incidido también en los sentimientos que se tienen de identidad y de pertenencia, ¿no? En este sentido, si ya José Miguel Fernández Urbina, en la década de los 90, entiende las hemerotecas como un lugar ya no solo de encuentro, sino también como un lugar de memoria, a mí me interesaba ver si entiendo al propio periódico también como un álbum. Por eso también la necesidad de trabajar fotoperiodismo sin olvidar esa parte de fotodocumentalismo. Me interesaba ver si verdaderamente se podían entender también como un lugar, ya digo, físico o no, pero de visualidad común. Y para sorpresa de nadie, en esas 5 décadas que se han analizado no siempre hubo imágenes. Las investigaciones a veces no son idílicas y trabajar la no visualidad se convirtió en ese momento, o el por qué no había imágenes, el por qué había algo que no se quería dejar, digamos, capturado en imágenes, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, la censura editorial del franquismo, etc. A mí me interesaba saber también el porqué de esa no visualidad. O entender en este sentido el propio texto periodístico, y esto ya lo he discutido ampliamente con muchos filólogos y filólogas, como una imagen también, ¿no? Como un mensaje en cierto modo no solo textual sino visual. Paso. También simplemente de manera muy rápida explicar que la tesis, la investigación tampoco la hemos entendido como un análisis pormenorizado de cada una de las imágenes específicas, sino más bien de los proyectos a mayores, ¿no? Como un todo, para entender en suma la investigación como una especie de, sobre todo pensando en las personas que quizás se puedan acercar a ella, que la puedan leer, etcétera, que les quede una imagen bastante generosa de lo que fue ese siglo XX asturiano. Para ir a las fuentes, que me parece que es lo más importante también para incidir en ellas, resulta muy difícil cuantificar cuántos periódicos se han leído, cuántas imágenes se han visto en este sentido. Pero sí que es verdad que quisiera traer aquí a colación precisamente los principales lugares en los que yo me he apostado, tanto desde mi hogar por poder trabajarlo visualmente, por la inmensa digitalización que hay, por lo menos hasta la década de los 30, de la hemeroteca, que es de agradecer, como luego ya la labor de archivo que se hizo, ya digo, con esos grandes túmulos de prensa que se han consultado, ¿no? Y también resulta difícil establecer, digamos, un listado de las publicaciones que se han consultado, porque son muchísimo más de las que aparecen en pantalla, ya no solo regionales, porque también me interesaba observar cómo Asturias era vista no solo desde dentro, sino sobre todo también desde fuera. Y a las que aparecen aquí listadas en pantalla, que las he intentado disponer un poco cronológicamente en tanto en cuanto la aparición que han tenido, la relevancia que han tenido a nivel gráfico, no de orígenes editoriales, porque por ejemplo el Comercio tendría que estar en ese sentido de las primeras, ¿no? Pero bueno, habría que sumar otras como por ejemplo pues el ABC, La Vanguardia o inclusive también internacionales como Bu, Regards, principalmente francesas pero también portuguesas. Y luego, evidentemente, a nivel visual, fototecas que se han consultado, y también en este sentido, si hay que agradecer algo, es ese proyecto de memoria digital de Asturias, porque es donde la gente, de manera muchísimo más anónima, aloja algunas de las imágenes que para mí, en muchas ocasiones, fueron las únicas que yo necesitaba para acabar de cerrar un poco las ideas que tenía o que quería transmitir. Y evidentemente otros recuerdos, otras memorias, fuentes orales, entrevistas que se realizaron y expedientes laborales que se consultaron, estos carnets de oficio que fueron obligatorios durante la dictadura en el archivo histórico, porque llegó un momento en el que, como decía antes, me interesaba también la historia social de las personas que estaban realizando estas imágenes y las vicisitudes laborales a las que se tuvieron que enfrentar en determinados momentos. Y bien, ya para estos últimos 4 minutos que me quedan, para ir muy rápido con las principales conclusiones o buenos resultados, esto estará más extenso en las actas, entonces pido disculpas por si estoy yendo muy rápido. Son más o menos los que tenemos en pantalla, entonces los voy a ir desarrollando muy rápidamente. Trabajamos en primer lugar el tema de la revolución, que es así llamada precisamente por parte de los propios medios de comunicación, entendiendo que toda esa mundología, esa iconosfera que se había creado de la revolución del año 34 y la propaganda de comprender Asturias como una región roja, insumisa, revolucionaria, se había promulgado con la guerra civil, se hizo a posteriori. Esa es la premisa con la que partíamos, pero en realidad, una vez que nos acercamos a la prensa, entendemos que es una campaña que vino impuesta primeramente desde los medios de comunicación
comunicación de tirada nacional, en esencia porque durante la propia revolución aquí no había producción editorial al uso aproximadamente hasta que finaliza la revolución, el día 17 o el día 18, por lo tanto ya partimos de una propaganda que primero viene impuesta y que luego se aplica desde un entorno social que digamos ya está controlado, ¿no? Y hay una estética que va a ser la que va a predominar en ese momento y es la que luego se va a reutilizar tantísimo durante el franquismo, que va a ser la de la estética de la ruina, ¿no? El representar y apuntalar en muchas ocasiones todas las ruinas asturianas para hacer ese recuerdo de lo que fue la revolución y de lo que no, digamos, puede suceder. Unas ruinas que fueron apuntaladas hasta el año 36, muy convenientemente, también he de decir, para realizar, entre otras cuestiones, campañas propagandísticas, turísticas, de personas que venían a ver lo que había ocurrido, ¿no? Luego, sí, ya estoy acabando. Luego también, en el marco de ese campo de maniobras que se hace desde el 37 hasta el año 39, lo que comenzamos a observar es que el mapa asturiano se va a ir dividiendo por zonas y se van a ir utilizando los principales lugares de memoria, como Covadonga, Simancas, etcétera, para que sean los establecidos para desarrollar en ellos lo que yo he pasado a denominar como la figuración ideológica del caudillo. Es decir, Franco necesita legitimarse, entonces en ese sentido la fotografía y esos lugares que se van a representar se entienden como escenarios en los cuales vamos a ubicar a un personaje que condense toda esa ideología y que en ese sentido va a ser el caudillo, ¿no? Bien, es cierto que esto va a ir mutando, va a ir modificándose y conforme nos vamos acercando ya, por ejemplo, a las décadas de los 50 o de los 60, en un programa de propaganda que se adecúa a la internacionalización y al desarrollismo, etcétera, que la imagen, por tanto, tiene que ser otra, ya se abre a otra serie de lugares que van a ser heredados y siempre convenientemente representando también a la población agradecida de esa otra imagen ya más de benefactor, de reconstructor que se está haciendo, ya no del personaje militarizado, por ejemplo, de la década de los 40. Esos momentos en los que no había imágenes me estoy refiriendo siempre a fotografías, se tuvieron que suplir, por ejemplo, durante la Guerra Civil con viñetas gráficas y es por ello que también se acometió el estudio de la propaganda bélica en este sentido, con Alfonso, con Goico Aguirre, etcétera, y donde comienza también esa producción domesticada del folclore que se hizo en Asturias por medio de Pinón, Telva y luego por medio de Penín, del mismo modo que se hizo en otros lugares, ¿no? Luego, esas otras ausencias se entendieron sobre todo en el marco de la huelgona del año 62, que no tuvo cobertura mediática alguna hasta un mes después, porque no interesaba demostrar lo que estaba ocurriendo en Asturias, esencialmente no estaba ocurriendo aparentemente nada, por tanto se va a trabajar siempre desde el punto de vista de la visualidad, pero no se van a dar imágenes para el recuerdo, que es la idea que yo al menos pienso que estaba oculta en todo este tema, ¿no? Sin embargo, a mí me interesó mucho ver o observar, y aquí me tomo la licencia temporal, sin embargo, el no tener imágenes para mí genera en el ser humano una pulsión de necesitar recordarlo. Y es por ello que tomé esa licencia temporal de observar cómo era recordada la huelgona, pese a no tener imágenes de ella, en movimientos huelguísticos posteriores, 82, 91, 92 y la que quizás recordemos mejor todos, la última marcha del año 2012. Y efectivamente está ahí. Y ya para terminar, lo siento mucho, simplemente decir que en contextos de transición, que la transición es una etapa que yo creo que todavía queda mucho por estudiar en el caso general español como asturiano, por la cercanía que todavía tenemos, pero tiene que ser comprendida en la misma clave omnicomprensiva que el propio periodo suscitó en ese momento. Y por ello, como no son buenas las rupturas para adecuar al público, yo entendí que lo que se hizo a nivel visual fue recapitular muchas de estas estrategias, porque el público ya estaba cercano, ya era cercano a ellas, ya las entendía, y por ello muchas de esas cuestiones, como esa ideología figurativa del franquismo, se atribuyó, por ejemplo, a los príncipes, luego reyes, o a los principales políticos asturianos del momento. Y bueno, esto ya finalizo, simplemente entender el cambio de laboriosidad que hubo, porque, por ejemplo, durante el franquismo los fotógrafos dejaron de practicar la ambulancia, esos minuteros que muchos recordarán en el campo San Francisco pasaron a ser trabajados por zonas y es importante trabajar también desde la situación laboral y fue uno de los intereses que tuvimos. Y con esto ya finalizo, siento muchísimo que me haya pasado un poquitito de tiempo. Si tienen cualquier duda, dejo también, si no hay, mi correo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Noemí. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna pregunta? Sube a la mesa Miguel Ángel Benito Alonso.